Cada día generamos toneladas de basura, pero lo que muchos no saben es que esa basura puede convertirse en electricidad. Hoy te mostraré cómo las fábricas modernas transforman los desechos en energía capaz de alimentar ciudades enteras. Una planta de basura puede alimentar una ciudad. Una sola fábrica de conversión de residuos puede generar electricidad suficiente para más de 100.000 hogares al día. La basura no se desperdicia, se transforma. Los residuos se queman en hornos especiales a más de 1000 grados, produciendo vapor que genera energía eléctrica. Separa lo útil antes de quemar. Antes de quemar la basura, las fábricas separan plásticos, metales y materiales reciclables que pueden reutilizarse. El calor de la basura calienta hogares. El calor que sobra tras producir electricidad se usa en muchas ciudades para calentar edificios enteros, sin gastar gas ni petróleo. Menos basura en los vertederos. Este proceso reduce hasta en un 90% el volumen de residuos, ayudando a evitar que se llenen los rellenos sanitarios. El aire sale limpio. Aunque se quema basura, los sistemas de filtrado modernos eliminan más del 99% de las sustancias tóxicas. Recuperan metales de las cenizas. Incluso después de la quema, las fábricas extraen metales de las cenizas para volver a usarlos. La energía es continua. A diferencia del sol o el viento, este sistema produce electricidad de forma constante, todos los días del año. Ciudades como Tokio ya lo hacen. En Tokio, casi la mitad de la electricidad se obtiene de la basura que sus habitantes desechan. Algunos países compran basura. Países como Suecia importan basura de otras naciones para convertirla en energía, porque ya no generan suficiente propia. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comenta qué dato te sorprendió más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estos videos. Y aquí va un dato final. Una tonelada de basura puede generar hasta 800 kWh de electricidad, suficiente para alimentar un hogar promedio durante un mes. Increíble, ¿no? Ahora que sabes esto, imagina lo que viene. En la siguiente parte, verás cómo es por dentro una planta que convierte basura en energía. El proceso completo, máquina por máquina. No te lo pierdas, seguimos con más. Comencemos. Paso 1. Recolección y llegada de residuos a la planta. Todo comienza en los hogares, empresas y calles de la ciudad. Los residuos sólidos, principalmente basura doméstica y restos no reciclables, son recogidos por camiones especializados que recorren zonas urbanas en rutas programadas. Este proceso logístico es clave para garantizar un flujo constante y controlado de residuos hacia la planta. Al llegar, los camiones descargan el contenido en una zona conocida como el área de recepción o foso de almacenamiento. Este lugar está diseñado para recibir grandes volúmenes de basura sin interrupciones. Aquí, los residuos permanecen temporalmente hasta ser trasladados mediante grúas o cintas transportadoras al siguiente proceso. Durante esta etapa también se realiza una inspección visual inicial para detectar objetos peligrosos o elementos no aptos para la incineración, como baterías, productos químicos o residuos electrónicos. Estos son separados para evitar daños a la maquinaria o emisiones tóxicas. Una gestión eficiente desde este primer paso no solo optimiza el proceso, sino que también reduce riesgos ambientales. Sin una recolección adecuada, el resto de la cadena se ve comprometida. Por eso, esta fase es considerada la base del sistema que convierte basura en energía. Todo empieza aquí, en la llegada de lo que muchos consideran desecho. Paso 2. Separación de materiales reciclables y peligrosos. Una vez que los residuos llegan al foso de almacenamiento, el siguiente paso es fundamental: separar lo que puede reutilizarse o representa un riesgo. Esta fase comienza con la clasificación mecánica y manual de los materiales. Cintas transportadoras mueven la basura hacia estaciones donde operarios y sistemas automatizados distinguen plásticos, metales, vidrios, cartón y otros elementos reciclables. Estos materiales se desvían del flujo principal y son enviados a centros de reciclaje para ser procesados de forma independiente. Al mismo tiempo, se detectan y eliminan residuos peligrosos. Esto incluye pilas, baterías, pinturas, productos químicos y aparatos electrónicos. Su presencia podría generar explosiones o liberar gases tóxicos si entran al horno de incineración. Por eso, su identificación y retiro es una prioridad. Este paso también ayuda a optimizar la eficiencia energética del proceso. Al eliminar materiales no combustibles o de alto riesgo, se garantiza una combustión más limpia, estable y segura en la siguiente etapa. Además, la recuperación de reciclables contribuye a la economía circular, reduciendo la cantidad de desechos finales y aprovechando al máximo los recursos contenidos en la basura.
Separar correctamente es más que una tarea técnica, es un acto de responsabilidad con el medio ambiente y la salud pública. Paso 3. Preparación y trituración de los residuos sólidos. Tras separar los materiales reciclables y peligrosos, los residuos sólidos restantes pasan al área de preparación. Esta etapa tiene como objetivo reducir el tamaño de los desechos y dejarlos listos para una combustión eficiente. Para ello, se utilizan poderosas trituradoras industriales, capaces de desmenuzar objetos voluminosos como muebles, plásticos gruesos, maderas y otros residuos urbanos en pedazos más pequeños y manejables. La trituración homogeniza el tamaño de los fragmentos, lo cual es esencial para garantizar que el calor se distribuya uniformemente durante la incineración. Además, facilita el transporte de los residuos dentro de la planta y evita atascos en las cintas o tolvas. En algunas instalaciones, antes de triturar, los residuos pasan por una fase de secado o escurrido para reducir la humedad. Esto mejora su poder calorífico y reduce la emisión de vapor o gases no deseados durante la quema. Este paso también incluye un control de calidad. Se verifica que no haya materiales prohibidos que hayan pasado por alto en la fase anterior. Todo se mide, registra y ajusta con sensores para mantener un flujo constante y seguro de residuos triturados listos para entrar al sistema de incineración. Paso 4. Combustión controlada en hornos industriales. Una vez triturados y preparados, los residuos sólidos ingresan a hornos industriales especialmente diseñados para la combustión controlada. Estos hornos alcanzan temperaturas que superan los 850 grados centígrados, suficientes para descomponer la materia orgánica y reducir el volumen de los residuos en más del 90%. La clave está en mantener condiciones muy precisas de oxígeno, temperatura y tiempo. Sensores automáticos regulan el flujo de aire y la velocidad de alimentación de los residuos para garantizar que todo se queme de forma uniforme y eficiente, evitando la formación de sustancias tóxicas como dioxinas o furanos. Durante esta fase, los residuos se convierten en gases calientes y cenizas, pero lo más importante es el calor liberado. Este calor se canaliza hacia calderas donde se convierte en vapor de alta presión, listo para impulsar turbinas generadoras de electricidad. La combustión también está contenida en cámaras selladas con sistemas de monitoreo que previenen fugas contaminantes. Además, se extraen muestras en tiempo real para controlar la calidad de los gases emitidos. Este paso es el corazón del sistema: transformar residuos en energía, de forma segura, constante y ambientalmente controlada. Paso 5. Generación de vapor y movimiento de turbinas. El calor extremo generado en la combustión se transfiere a un sistema de calderas de alta presión, donde se calienta agua hasta convertirla en vapor a temperaturas cercanas a los 500 grados centígrados. Este vapor, al estar altamente presurizado, es dirigido por tuberías aisladas hacia un conjunto de turbinas de vapor. Las turbinas funcionan de manera similar a un motor eólico. El vapor hace girar las palas de la turbina a gran velocidad, transformando la energía térmica en energía mecánica rotativa. Ese giro es el que alimenta los generadores eléctricos, que convierten el movimiento en energía eléctrica utilizable. Este proceso es altamente eficiente, ya que la presión del vapor se controla con precisión para mantener un flujo constante que optimice la producción eléctrica. Además, parte del vapor sobrante puede reutilizarse para calefacción o procesos industriales cercanos, en lo que se conoce como cogeneración. En esta etapa se produce el resultado más esperado, la electricidad. Lo que empezó como basura urbana, ahora se convierte en energía limpia que puede alimentar hogares, industrias y sistemas públicos, reduciendo así la dependencia de fuentes fósiles. Paso 6. Filtrado y tratamiento de gases contaminantes. La combustión de residuos genera gases que no pueden liberarse al ambiente sin antes ser tratados. En esta etapa crítica, los gases calientes pasan por un riguroso sistema de filtrado y purificación diseñado para eliminar sustancias tóxicas y partículas dañinas. Primero, los gases pasan por filtros de mangas que capturan cenizas volantes y partículas sólidas microscópicas. Luego, se inyectan reactivos químicos como cal viva y carbón activado, que neutralizan componentes peligrosos como los óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre y metales pesados. Después, el flujo de gases se dirige a un sistema de lavado por vía húmeda, donde una niebla de agua absorbe impurezas restantes. Esta agua también es tratada posteriormente para evitar la contaminación hídrica. Finalmente, sensores y analizadores en tiempo real verifican que los niveles de emisión estén dentro de los límites legales. Si algo se sale de los parámetros, el sistema se ajusta automáticamente o incluso detiene la operación. Gracias a esta tecnología, más del 99% de los contaminantes son eliminados, permitiendo que el vapor residual que se libera por las chimeneas sea seguro y limpio, cumpliendo con normativas ambientales internacionales. Paso 7. Distribución de energía y aprovechamiento del calor residual.
Una vez que las turbinas han generado electricidad a partir del vapor producido, esta energía pasa a través de transformadores y sistemas de control para ser inyectada a la red eléctrica. Así, la electricidad generada por la basura llega a hogares, escuelas, fábricas y oficinas, transformando un residuo en un recurso energético valioso. Pero eso no es todo. El proceso de incineración produce una gran cantidad de calor residual, y en muchas plantas este calor no se desperdicia. A través de sistemas conocidos como cogeneración o calefacción distrital, ese calor se canaliza mediante tuberías para calentar agua en edificios cercanos, alimentar procesos industriales o climatizar espacios urbanos. Este modelo de aprovechamiento dual, conocido como producción combinada de calor y electricidad, CHP, mejora notablemente la eficiencia energética del sistema, que puede alcanzar hasta un 80% de aprovechamiento total, comparado con un 30 a 40% en plantas eléctricas convencionales. Además, esta integración permite reducir el uso de combustibles fósiles, disminuyendo las emisiones globales. En resumen, no solo se genera electricidad, también se reutiliza el calor, haciendo que cada kilo de basura valga el doble en términos energéticos y ambientales. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, dale like y cuéntanos en los comentarios qué parte te sorprendió más. Eso nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido educativo y útil para todos. Hoy aprendimos cómo los residuos se transforman en energía, un proceso clave para un futuro más limpio y sostenible. ¿Te gustaría que hablemos de otros temas ambientales? Escríbelo abajo. Si quieres apoyar aún más este proyecto, puedes enviarnos un super chat o un super thanks. Tu ayuda hace posible que sigamos creando. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.